Bien, decíamos que la teoría de la unidad de ley, de concurso aparente de leyes o concurso impropio o conflicto aparente de tipos penales, ha dado lugar a distintos posicionamientos doctrinarios. Nosotros les vamos a facilitar algún material para que puedan visualizar el esquema de los distintos autores. Pero por caso, la doctrina tradicional en general reconoció y definió al concurso aparente de leyes como un supuesto en que un hecho se presentaba en apariencia como subsumible bajo dos o más figuras penales, pero que luego de un análisis, cuando uno veía las relaciones que existían entre esas figuras penales, resultaba que la aplicación de un hecho, la aplicación de una figura excluía la aplicación de la otra. Sebastián Soler, que trabajó mucho este tema, al igual que Núñez, obviamente, en una posición bastante parecida, Fontamalestra también en un mismo sentido, pero con una posición más particular, siguiendo a otro autor alemán, porque reducía las reglas aplicables en la teoría del concurso aparente. Pero por tomar el caso de un autor, vamos a tomar a Soler, un autor más tradicional, y vamos a tomar el caso de Zaffaroni, y hago una referencia a Nelson Pessoa, para que ustedes puedan advertir ya de comienzo las dificultades que plantea esta, si se quiere, en algún momento novedosa doctrina o teoría, producto de la construcción doctrinaria. Soler planteaba esta cuestión de la relación de las distintas figuras penales y esta cuestión de que en verdad las dificultades que planteaba el artículo 54 del Código Penal en su interpretación eran prácticamente imposibles de ser resueltas, y entonces termina negando prácticamente la existencia de la categoría del concurso ideal en contra de la ley, porque la ley normativamente lo prevé, y si lo prevé tiene una fuente, si tiene una fuente hay que interpretarla. Pero finalmente Soler termina negando y, bueno, adhiere a esta construcción de la doctrina alemana, la teoría de la unidad de ley o del concurso aparente de leyes, que tampoco era muy uniforme en Alemania, y plantea que las relaciones o las vinculaciones lógicas que pueden darse entre las distintas figuras de la parte especial pueden reducirse a tres modos de relación que darían lugar a tres reglas, que en verdad son cuatro, porque la primera regla se subdivide en dos subreglas. Soler plantea que esta vinculación lógica entre los tipos penales, para tratar de resolver el problema en que en apariencia un hecho se proyecta sobre más de un tipo penal, puede dar lugar a una situación o a una relación en la que la afirmación de una de las figuras en juegos implica necesariamente la exclusión de la otra. Estos casos dan lugar a una regla que le llama la regla de la exclusividad. La regla de la exclusividad puede darse o bien por alternatividad o bien por consunción, de modo que ya Soler establece prácticamente dentro de la regla de la exclusividad dos variantes, la alternatividad y la consunción. Es decir que tanto en la relación de alternatividad como en la relación de consunción son reglas que nos permiten resolver supuestos en que un hecho en apariencia concurre sobre dos o más figuras penales, pero resulta que por aplicación de la regla de la alternatividad o de la regla de la consunción, uno de los tipos penales aplicable es preferente, es prevalente, y ese tipo penal desplaza al otro tipo penal en juego. Luego dice Soler, las relaciones entre las figuras, cuando un hecho concurre en la apariencia de una figura, pueden también dar lugar, o esta situación puede dar lugar a una relación en donde la afirmación de una figura, la afirmación de uno de los tipos penales en juego, implica necesariamente la afirmación del otro tipo penal. Esto es lo que da lugar a la regla de la especialidad en su criterio. Según él, la regla de la especialidad supone que la afirmación de una figura ya implica afirmar necesariamente a la otra. La ley especial deroga la ley general. Los elementos de la ley general, del supuesto de hecho previsto en el tipo básico, ya están contenidos en el tipo especial. Nada más que el tipo especial tiene algunas notas complementarias. Y por lo tanto, la afirmación del tipo especial implica afirmar también el tipo básico. Y en tercer lugar, dice
puede haber una relación en donde la afirmación de un tipo penal solo sea posible de manera condicional en relación a otro tipo penal. Y esto es lo que da lugar a la regla de la subsidiariedad. De modo que, según Soler, habría tres grandes criterios que en verdad se convierten en cuatro. ¿Por qué? Porque el primero sería la exclusividad por alternatividad, la exclusividad por consunción, la especialidad y la subsidiariedad. La primera diferencia que vamos a ver y que vamos a marcar como un punto, como una cuestión ya problemática, es que para resolver los problemas de concurso aparente de leyes, Soler, Núñez plantean estas reglas, pero la doctrina más moderna, el caso de Zaffaroni, ya reduce las reglas del concurso aparente. En primer lugar, da una definición distinta y creo que objetable. Y en segundo lugar, reduce las reglas para resolver la relación o la concurrencia de las figuras en apariencia de 4 a 3. Porque, dice Zaffaroni, la regla de la exclusividad por alternatividad no existe. Y por lo tanto reduce esas reglas a la regla de la especialidad, la consunción y la subsidiariedad. Pero le asigna a estas reglas un contenido distinto al que le asigna Soler. Por su parte, Nelson Pessoa, que trabajó bastante el tema, parte también de una conceptualización diferente, creo que también objetable, como vamos a ver, y también reduce las reglas del concurso aparente de leyes a 3, pero les cambia el nombre. Él habla de la regla de la especialidad, de la regla de la implicación, tipo implicante desplaza tipo implicado, y de la regla de la absorción. Y le atribuye a estas reglas, a estos modos de relación, un contenido diferente que le atribuyen los autores anteriores. Finalmente, podría decirle que hay autores como Klug, K-L-U-G, que sostienen que en el estudio de la relación de las figuras penales entre sí existen solo dos modos de relación lógica que dan lugar solamente a dos reglas para resolver los problemas del concurso aparente de leyes. Él dice que los modos de vinculación entre las figuras penales pueden ser a través de la subordinación de una figura a otra o a través de la interferencia de una figura que interfiere en la operatividad de la otra. La relación de subordinación da lugar a la regla de la especialidad y la relación de interferencia da lugar a la regla de la subsidiariedad, de modo que reduce las reglas para resolver los concursos o los problemas de concurso aparente de leyes a solo dos: especialidad y subsidiariedad. Y finalmente Jacobs reduce aún más el campo de posibilidades y dice que solo resulta aplicable dentro del campo de la teoría del concurso aparente de leyes la regla de la especialidad, pero no entendida como el caso en que solamente una ley especial deroga una ley general, sino entendida en el sentido, la especialidad, de que un tipo penal, el tipo prevalente, el tipo desplazante, contiene una afectación mucho más intensa del bien jurídico que la que abarca el tipo desplazado. Y a esto él le llama regla de la especialidad, y este es el único contenido que le da a la teoría del concurso aparente de leyes. Como vemos, hasta aquí solamente dificultades en esta teoría relativamente nueva, más allá de que tenga unos cuantos años, esta teoría que surgió como para paliar los problemas hermenéuticos del concurso ideal. Ya comenzamos con muchas dificultades frente a esta diversidad y a esta disparidad de criterios, no solo en cuanto a la cantidad de reglas que deben aplicarse en la teoría del concurso aparente, sino en cuanto incluso a la denominación de esas reglas y, peor aún, al contenido. Y para mostrar lo grave de este problema, el contenido distinto que se le asignan a estas reglas, voy a tomar, por cierto, solamente dos referencias, la de Sebastián Soler y la referencia de Raúl Zaffaroni.
Soler que decía que había 4 reglas: exclusividad por alternatividad, exclusividad por consunción, especialidad y subsidiariedad. ¿Qué significan estas reglas? Bueno, estas reglas sirven para resolver los concursos aparentes de leyes, los concursos o los casos en que un hecho en apariencia cae en 2 figuras. La regla de la alternatividad, ¿cómo se explica? Bueno, en la regla de la alternatividad lo que ocurre es que 2 figuras regulan de un modo diferente la misma situación. Y él da el ejemplo del hurto y la apropiación indebida. Claro, pero en verdad, si ustedes analizan, por eso dije al comienzo del módulo, cuidado que en estos temas hay que darle mucha importancia a la estructura típica particular de cada delito, porque si uno analiza la estructura típica van a ver que los problemas no son tan graves y que estas teorías en verdad nos están en alguna medida complejizando un poco la cuestión. ¿Por qué? Porque el apoderamiento en el hurto es un apoderamiento furtivo. En cambio, en la retención indebida el apoderamiento no es furtivo porque existe un consentimiento de la víctima. De modo que acá estamos frente a 2 supuestos de hecho totalmente diferentes. Evidentemente no hay alternativa. O es blanco o es negro, o es hurto o es apropiación indebida. Por lo tanto, esta regla de exclusividad por alternatividad como regla para resolver un supuesto abuso aparente de ley es falsa, y la falsedad se comprueba normativamente cuando uno analiza la estructura típica del hurto y analiza la estructura típica de la retención indebida. No hacía falta esta regla. Sin esta regla, claramente, podrá plantear un mayor nivel de, no digo de complejidad, poder plantear la particularidad de que son figuras que tienen cierta semejanza, pero esto es lo mismo que si uno tiene que subsumir un hecho de violación, no va a pensar en la figura del homicidio. Si yo tengo que subsumir un hecho en donde hay un desapoderamiento, bueno, si es furtivo, me voy a ir para este lado; si no es furtivo, me voy a ir para aquel otro lado. De modo que esta regla de alternatividad no existe, y ya anticipo una crítica, pero así la explica Soler, y esa regla no es sostenida más que por los autores tradicionales. De hecho, ni Pessoa, ni Zaffaroni, ni ningún autor alemán moderno la sostiene. La regla de la exclusividad por consunción, dice Soler, ¿qué significa? Se da cuando un tipo, el tipo prevalente, el tipo desplazante, contiene una desvaloración tan francamente superior del hecho que agota el contenido de punibilidad por cuenta propia y por cuenta de otra figura. Es decir, es como que un tipo penal consume el contenido de injusto del otro tipo penal. Y dice Soler, esta situación se da, por ejemplo, en el caso de las infracciones de gravedad progresiva. Lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas. Bueno, es obvio que la lesión gravísima implica la grave e implica la leve. La verdad que no se trata de 3 hechos en donde hay que determinar cuál de los 3 tipos penales concurre. Por más que este hecho implique una ejecución sucesiva, si se quiere temporalmente, aunque sea con un escaso margen de tiempo o no, a nadie se le ocurriría plantear que estamos frente a un hecho de lesiones leves, lesiones graves y lesiones gravísimas, y que debemos ver cómo resolvemos la concurrencia del único hecho, que son las lesiones gravísimas, en estas 3 figuras. Porque no hay ninguna duda que el hecho anterior ya está penado por el hecho posterior. Es decir, a nadie se le ocurriría imputar en concurso real o en concurso aparente lesiones leves más lesiones graves más lesiones gravísimas, porque al darse la lesiones gravísimas ya hay un hecho único de lesiones gravísimas, punto, se terminó. También él aplica la relación de la consunción a los casos en donde la relación entre la figura es de incompleto a completo, de imperfecto a perfecto. Supongamos, acto de ejecución, tentativa, acto de consumación. No son 2 hechos distintos. No hay duda que hay tentativa o hay consumación, y la consumación obviamente se chupó, consumó la tentativa, pero es un caso de interpretación y de adecuación normal. Es un caso que se resuelve con la teoría, mediante la interpretación de la ley del tipo penal. No se requiere construir una categoría
dogmática para resolver este tema. Relación de participación secundaria, primaria, autoría. Y bueno, si comienzo con un aporte secundario que se convierte en un aporte necesario, que se convierte después en un hecho de autoría, no hay duda, soy autor. A nadie se le va a ocurrir imputarme en concurso real la participación secundaria, primaria y la autoría, o a nadie se le va a ocurrir que hay un uso aparente. O sea, de que hay una duda sobre si el hecho se proyecta en la participación secundaria, en la primaria o en la autoría. Porque hay un hecho único de autoría, porque los hechos anteriores ya están copenados y abarcados por ese hecho de autoría. También se da la consunción, dice él, en el caso de las lesiones leves en la violación. Bueno, sin duda, pero es un tema de que nadie dudaría en encuadrar dentro de la violación, o como puede ser el daño en el robo calificado. Bueno, estos serían los supuestos que según él dan lugar a la regla de la consunción, según la doctrina tradicional, y serían supuestos de concurso aparente de leyes. Fíjense, en cualquier caso, en todos estos supuestos que yo les acabo de mencionar, si nosotros aplicamos la regla normativa prevista en la ley del artículo 54, siempre se resuelve como corresponde. Si alguien pensara que hay un concurso entre un acto de ejecución y un acto de consumación, se aplica la pena mayor, consumación. Participación, autoría, se aplica la pena mayor, autoría. Lesiones, robo, se aplica la pena mayor, robo. Lesiones, violación, leve violación, se aplica la pena mayor, violación. O sea que en el peor de los casos, si alguno podría suponer que este tipo de supuestos dan lugar a una gran complejidad interpretativa, bueno, el artículo 54 dice claramente, pena mayor. Un único hecho, dos figuras, pena mayor. La relación de especialidad, dice Soler, se regula por el principio general, ley especial de la ley general. Pero este es un principio básico de la interpretación, existió siempre. De hecho, el proyecto del Código Tejedor lo regulaba expresamente. No hay duda que ley especial deroga la ley general. Porque la ley especial contiene notas particulares, complementarias, que abarcan a la general, a la básica, y que le suman cosas. Y aparte porque este principio de especialidad, que es un principio de interpretación, no una regla de concurso aparente de leyes, por más que lo digan todos los autores, este principio de especialidad así entendido es el que permite explicar el efecto oclusivo de la ley más benigna, porque la especialidad que se da entre un tipo básico y un tipo calificado se da también entre un tipo básico y un tipo atenuado, y esto es lo que permite explicar que en el tipo atenuado obviamente se aplica el efecto oclusivo, desplazante, de la ley más benigna. ¿Pero por qué? Porque el hecho subsume en el tipo atenuado. De modo que el atenuante desplaza a lo demás. Pero bueno, básicamente el principio de la regla de la especialidad se da, según Soler y la mayoría de la doctrina tradicional, en esta relación de ley especial, ley general, de tipo básico, tipo calificado. Y finalmente la regla de la subsidiariedad, dice Soler, que es aquella según la cual un tipo penal es aplicable solo condicionalmente en relación a otro, y que juega normalmente cuando la ley utiliza, es decir, la subsidiariedad es cuando uno dice, se aplica tal delito siempre y cuando no resulte este otro delito. Esta regla de la subsidiariedad, dice Soler, puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando está prevista expresamente en la ley penal. Por ejemplo, la subsidiariedad expresa puede ser genérica o específica. Un supuesto claro de subsidiariedad expresa genérica, dice Soler, es el artículo 150. Hay violación de domicilio siempre que no resulte un delito más severamente penado, cualquier delito genérico, pero ahí la regla es expresa. Y es específica, por ejemplo, cuando se tipifican los cheques irregulares, el 302 dice, se da delito de cheques irregulares siempre y cuando no sea estafa, no sea 172. Es decir, una ley, un tipo penal, se aplica condicionalmente en relación a otro. Pero en verdad esta regla de la subsidiariedad cabe decir lo mismo. La unidad, digamos, normativamente la solución ya está prevista. O sea, si yo uso el cheque para desplegar el ardid del engaño, comprar mercadería sabiendo que va a rebotar, bueno, no hay duda que es 172. Si hay estafa, no hay cheque irregular o cheque sin fondo o como fuera de los previstos en el código, porque expresamente lo dice
Cuando nosotros hablamos en la primera clase, hay supuestos que están excluidos de las reglas de concurso, porque ya la parte especial normativamente nos da la solución, hay una unidad de factor normativo. Es decir, la ley nos dice que hay 302 Código Penal siempre y cuando no haya 172. Y la subsidiariedad puede ser tácita o implícita cuando no existe de manera expresa, pero surge de una consideración, digamos, implícita, la comparación de las figuras penales, porque hay reglas que son muy generales. Un tipo de peligro es desplazado por un tipo de lesión. Una contravención es desplazada por un delito. Es decir, o hay desorden o hay intimidación pública. No hay duda de que si el desorden como falta o contravención será desorden en la medida en que no constituya un delito tipificado en el Código Penal. Abuso de armas y lesiones graves. Bueno, las lesiones graves desplazan al abuso de armas. El problema que se plantea con esta regla de la subsidiariedad tácita es cuando eventualmente el delito de lesión, producto de la irracionalidad legislativa, y acá vienen las dificultades, ¿no?, de las teorías, termina teniendo una pena sensiblemente menor al delito de peligro. Entonces allí se plantea el problema si pensamos en una regla de subsidiariedad tácita, porque si pensamos que hay un hecho que se proyecta sobre dos figuras, una de peligro, tenencia de arma de guerra, y otra de lesión, incendio, bueno, si aplicamos un concurso ideal, porque consideramos que no es un concurso real, que no son hechos independientes, sino de que forman parte de una unidad delictiva, el artículo 50 nos da la solución, se aplica la pena mayor, que es la de la tenencia de arma de guerra. Un delito de tenencia, de peligro, que tiene una pena mayor que un delito de lesión. De acuerdo a esta regla, se daría la paradoja que se terminaría desplazando el delito más grave, que es el delito de peligro, en este caso, y aplicándose por subsidiariedad tácita el delito de lesión, o la pena del delito de lesión. En el próximo video continuamos.